Bueno, buenos días, gracias por venir y gracias a Orimar por acceder a presentar. Permítanme, bueno, presentarles un poco a Orimar. Él hizo la licenciatura en el Poli y después hizo la maestría en matemáticas en el CIMAT en Guanajuato. Posteriormente se fue a la Universidad de Aarhus en Dinamarca para hacer el doctorado en economía, o bueno, en el departamento de economía. Después pasó, si mal no recuerdo, como unos 2 años en el departamento de matemáticas en estancias postdoctorales, igual en la Universidad de Aarhus. Y desde entonces está en la Universidad de Aalborg, igual en Dinamarca. Entonces, su área de especialización es la probabilidad y pues ha colaborado con gente muy importante del área, ¿no? Es una de las estrellas nacientes de probabilidad de México. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Comienza. Bueno, hola a todos. Pues como Gerardo dice, mi especialidad es en probabilidad, más específicamente en análisis estocástico y un área que se llama divisibilidad infinita. No voy a entrar en detalles en esa parte. Lo que hoy les voy a platicar, dado que son estudiantes de licenciatura, no, les voy a dar un buen de ideas acerca de lo que llamamos la integral estocástica o la integral de Ito. Entonces, lo que voy a platicar hoy es acerca de la integral estocástica. Estocástica. O también se llama la integral de Ito. Y me van a perdonar si a veces me suena medio pocho. Como Gerardo dice, vivo aquí en Dinamarca y no hablo mucho español y a veces pues, se me cuatrapean las velocidades. Entonces, si digo algo raro, por favor, y no entendieron qué dije, por favor, díganme porque la verdad no lo noto. Entonces, la idea de aquí es cómo podemos usar, o la idea de mi plática es para ustedes ver cómo se puede usar los resultados o la teoría que han aprendido en teoría de la medida y análisis funcional para extender la integral de Lebesgue a integrales mucho más generales. Y específicamente yo lo que quiero definir es integrales de este tipo, la integral de 0t, h de s, de x de s, donde este de aquí va a ser un proceso estocástico y h también va a ser un proceso estocástico. Entonces voy a empezar a construir diferentes tipos de integrales o diferentes, digamos, ideas basado en lo que ustedes han visto en su curso y tratar de llegar a lo que es la integral de Ito. Al final de la plática, si tengo tiempo, voy a platicarles un poquito acerca de qué se puede hacer más allá de la integral de Ito. La integral de Ito se concentra especialmente en algo que se llaman semi-martingalas, y en general la construcción de Ito solamente aplica, o sea, la forma más general de procesos que podemos poner aquí, usando la construcción de Ito que les voy a platicar ahorita en un momento, solamente puede ser extendida a lo más, a lo que se llaman semi-martingalas. Hay procesos muy interesantes, que es del que voy a hablar, uno de ellos voy a hablar al final de la plática, que se llama el movimiento brownero fraccionario, que no es una semi-martingala. Entonces, la idea es explicarles cuáles son los problemas cuando no se puede hacer lo que Ito hizo en los 40s, 30s, que es lo que se hace usualmente, y tratar de explicarle un poquito acerca, más o menos, de lo que hago en mi investigación. Bueno, entonces vamos a empezar, o sea, voy a empezar con algo simple, con algo que ustedes conocen. Entonces voy a definir lo que es voy a empezar con lo que se llama la integral de Lebesgue-Stieltjes. ¿Y cómo empezamos? Bueno, voy a empezar ahora suponiendo que tengo una función que va de los reales a los reales. Y voy a suponer que es no decreciente. Y que es continua por la derecha. ¿Vale? Más o menos una función que hace algo así, tiene una discontinuidad aquí y sigue creciendo. Ese tipo de funciones que voy a considerar ahorita.
Entonces, tenemos un teorema que nos dice que si tengo una función de esta forma, que es no decreciente y continua por la derecha, entonces existe una única medida que voy a denotar mu de f. Perdón, tengo un problema aquí con mi pantalla. Existe una única medida en los borelianos de R, tal que cuando evalúo esta medida en un conjunto de esta forma, este simplemente va a ser igual a f de b menos f de a. ¿Ok? Entonces, bueno, la demostración de esto no es muy complicada. De hecho, ustedes mismos lo pueden demostrar. Y, por cierto, me olvidé decirle que a lo mejor me gustaría que fuera un poco interactivo, si ustedes pueden ayudar con alguno de los ejemplos que voy a estar poniendo aquí. Bueno, la demostración de esto es relativamente simple. Lo que puedo hacer es definir algo que se llama la premedida, que vieron en su curso. Puedo definir literalmente una premedida en este tipo de conjuntos, definido como f de b menos f de a, cuando a es menor o igual que b. Esta es una función bien definida en conjuntos de esta forma, de la forma de estos intervalos a, b. Y no es muy difícil demostrar que ese conjunto de intervalos a, b es una álgebra en el sentido de conjuntos y que esta función en esa álgebra es una premedida. Entonces puedes aplicar teorema de Caratodori y más aún como esta función que tengo aquí es sigma finita, pues de hecho puedo utilizar el teorema de Caratodori para garantizar que la medida que voy a usar usando la construcción de Caratodori es única y satisface esto. Esta medida, la medida que tenemos aquí, se llama la medida de Lebesgue-Stieltjes. Y bueno, si estaba interesado en definir la integral en particular, ahorita estoy de algo determinista y de ahí voy a saltar después a lo estocástico. Si quiero definir cuál es la integral quiero definir este señor de aquí, pues si tengo f que tengo asociada a una medida aquí f de f, pues simplemente lo que hago es definirlo como la integral de 0 a t de g de s, pero utilizo la medida asociada a la función f. Recuerden aquí f, esta f grandota, es una función no decreciente y continua por la derecha. Entonces, simplemente así lo defino. ¿Y por qué hace sentido esta definición? Bueno, si g es simple, es decir, que lo puedo expresar de esta forma, o que es ¿cómo se llama? Constante en intervalos. Para algunos puntos en la recta, esta función se ve más o menos aquí. O sea, tiene un cierto valor entre este punto y este punto, luego tiene otro valor en este punto y en este punto, y así, bla, 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 bla. Si g es simple, y entonces intento calcular cuál es la integral de g con respecto a esta función, pues, ¿qué es lo que obtengo? Por definición, esto es, déjame ponerlo así. Por definición, esto va a ser simplemente la integral de Lebesgue de mi función con respecto a la medida inducida por la función f de s. Y pues sabemos que la integral de Lebesgue en simples simplemente va a ser el valor que toma la función en ese punto multiplicado por la medida en el cual la función es constante, ¿no? Entonces eso simplemente va a ser i mu f evaluado en este intervalito, perdón, necesito una suma, ¿cierto? Mu de f de este intervalito, ti menos 1, ti, ¿cierto? Y pues esto, pues
la forma en que la medida, ¿cómo se llama?, coincide, o la forma. O sea, recordemos que si evalúa mi medida en intervalos de esta forma, pues sí, simplemente va a ser el valor de la función en el último punto menos el valor de la función en el primer punto del intervalo. Entonces esto pues simplemente va a ser ahí f de ti menos f de ti menos 1. Y si ustedes reconocen esto es simplemente una integral de Riemann. Perdón, es una suma de Riemann. Entonces, ¿por qué hace sentido que esta sea la integral? Bueno, básicamente, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que cuando la parte, si esto, una función simple, aproxima a otra función, digamos que es continua, el lado derecho o la integral de esa sucesión de funciones, lo que estoy diciendo es lo siguiente: si tengo ahora una función de simples que converge a g, donde g simplemente es una medida, es una función medible, tal que la integral de Lebesgue con respecto a la medida inducida por esta función existe. Entonces, lo que voy a tener es que si evalúo esta función, voy a tener una sucesión de sumas de Riemann. Entonces, lo que te está diciendo esto que te estoy platicando aquí es que las sucesiones de Riemann, perdón, las sumas de Riemann van a converger a algo. ¿Ok? En general, esto no es cierto, le tienes que pedir ciertas condiciones a la función g para que eso sea cierto, pero si las funciones de Riemann convergen, ¿sí? Sí, disculpe, es que me falló un poquito el internet. ¿Puedes repetir, por favor, qué cosas son las genes? Así las GNs, si supones que son una sucesión de funciones simples que convergen a g, si g es no negativa, Ok, siempre lo puedo hacer, ¿cierto? Si g es no negativa y medible, esto siempre lo puedo hacer. Puedo construir simples que me convergen puntualmente a la función g que quiero. Y si lo que hago es evaluar la integral de gn con respecto a esta medida, hago las mismas cuentas, pues voy a obtener que la sucesión de integrales asociadas a estas funciones, pues no son otra cosa que sumas de Riemann, ¿cierto? En general, no todas las sumas de Riemann van a converger. Recuerden que las sumas de Riemann depende en qué punto evalúas la función. Aquí no estoy especificando el punto, simplemente estoy diciendo que vale cierto valor entre ese intervalo, y para que todas las sumas de Riemann converjan, pues necesitas poner restricciones en tu función g. Por ejemplo, que sea continua o que sea acotada. Eso no es importante. O sea, el punto que quiero hacer aquí es que uno puede construir esta integral, que es la que se llama la integral de Lebesgue-Stieltjes, de dos maneras: usando las sumas de Riemann o usando teoría de la medida, en este caso, usando la medida asociada a esta función f, que sabemos que es única. Evidentemente, la integral de Lebesgue es mucho más general porque puedo integrar funciones mucho más generales que las que me van a dar las de Lebesgue, pero en términos prácticos, uno puede pensarlas cuando la g, el integrando de aquí es relativamente bonito, por ejemplo, como dije, es continuo o acotado, uno puede pensarlas de manera similar. Y un ejemplo bonito, que de hecho es una de las cosas que uno empieza a pensar cuando piensa en procesos estocásticos simples, es una función de la siguiente forma. F de x, si la defino simplemente como la indicadora de x de 0 hasta infinito de x. No sé si ustedes usan esta notación, pero esta es una notación que usamos en probabilidad mucho. Usualmente, bueno, en otras áreas de análisis usan la notación sí. No estoy realmente seguro cuál usaron. ¿Qué notación usaron en tu curso, Gerardo? La G. La G, bueno, esta es una... Ustedes a lo mejor en análisis le llaman función característica. En probabilidad la función característica le llamamos otra cosa. Pero, bueno, esta es notación. Bueno, ¿qué hace esta función? En x0, antes de este número, de este punto, la función va a ser idénticamente 0.
¿cierto? Y para todos los valores mayores o iguales que x0, pues la función va a valer 1. Ahora la pregunta para ustedes. ¿Me pueden decir cuál es la medida de Lebesgue? Bueno, la medida asociada a esta función. ¿Alguien tiene alguna idea? Recuerden que es la única función, es la única medida que satisface que cuando le evalúo en intervalos de esta forma, es simplemente f de b menos f de a. ¿Alguna idea de cómo se ve esta mu de f aquí? Pues para los intervalos antes de x0, con b menor o igual a x0 es 0. Y Exacto. después es, pues, también es 0. También es 0. O sea, lo que tú estás diciendo es que esto es 0 si b es menor que x0. ¿Cierto? Porque estoy suponiendo que a es menor o igual que b. Y lo que tú dijiste, ¿podías repetir la segunda parte? No la escuché bien. ¿Fue José Alberto Chacón? ¿O quién fue el que habló? Ya se fue. Sí. Bueno, perdón si lo espanté. Había dicho que no es que pues igual algún problema en el internet, pero había dicho que si A es mayor que X0, entonces también la medida inducida es 0. Exacto. Si A es mayor que X0, entonces aquí esto va a ser igual a 0. Pero no es la medida igual a 0, eso seguro. ¿Qué pasa si tomo intervalos aquí? Supongamos que esto es A y que esto es B. Los casos que están poniendo aquí, estos casos corresponden a los casos en el cual B está por acá. Déjenme usar. El B anda por acá y el A anda por acá. Ahora tengo una mezcla. A, B está aquí. Ahora me estoy concentrando en este caso. Olvidémonos de estos casos. Aquí, ¿cuánto debe de valer? Déjame hacerlo más chiquito para que lo vean. ¿Sí se alcanza a ver? Y este va a ser el caso entre que A es menor o igual que X0 y mayor que B. ¿A qué va a ser igual este? Acuérdense que esto vale 1. Y a lo mejor olvidémonos de este. ¿Algún voluntario? Sí, hay un mensaje. Sí, Martín dice que Martín dice que 1. Martín, si no puedes hablar, está bien. Gracias. Sí, en efecto, va a ser igual a 1. ¿Y qué medida satisface eso? Bueno, la medida que satisface eso va a ser la delta de Dirac en X0. Entonces, uno puede de aquí fácilmente generalizar. Si tengo ahora una función, más o menos similar a la que puse anteriormente, que es creciente, y su gráfica más o menos luce así. Uno puede generalizar cuál va a ser. Imagínense que estos son saltos, esta distancia aquí siempre es igual a 1. Y esto es un x0, y esto es un x1, x2, y así se sigue. ¿Cuál sería la función, la medida asociada aquí? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? Bueno, lo que va a ocurrir en este caso que va a ser una suma de deltas, exactamente, va a ser una suma infinita, o no, bueno, puede ser finita o infinita, dependiendo de cuántos saltos voy a tener en este tipo de funciones. Si por ejemplo de aquí se sigue completamente plana, pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, es digamos, n grandota.
de sumas de Diracs. ¿Ok? Donde n también puede ser infinito, ¿cierto? Y bueno, este es un ejemplo. Entonces aquí es fácil, de hecho, calcular cuál va a ser la integral de Lebesgue-Stieltjes. No lo voy a hacer, pero es un ejemplo bonito que voy a usar después. Bueno, déjenme checar mis notas. Bueno, yo solamente para recapitular, o sea, es una recapitulación de lo que he dicho. Olvidemos un poquito del ejemplo. Una recapitulación. La definición es de la integral de Lebesgue-Stieltjes, es que tengo una función g que es medible, y de tal manera que la integral de Lebesgue de esta función con respecto a la medida inducida por mi función, de nuevo, f, que es no decreciente y continua por la derecha, es finita. Entonces la definición de la integral en este caso con respecto a esta función s, pues simplemente es la integral de Lebesgue de la misma función con respecto a la medida inducida con la medida inducida por la función f. Por cierto, no sé si lo dije, pero esta medida es usualmente conocida como la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a f. Y en algunos casos, este elemento que tenemos aquí, este numerito que tenemos aquí, puede ser aproximado por la función, por sumas de Riemann. Digamos, pongámoslo así, FTI menos FTI menos 1. ¿Ok? Este XI es un punto entre TI y TI menos 1. Y tengo que T0 es igual a 0, menor que T1, bla, 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 igual a TN. Y TN es igual a T grandota. ¿Ok? Entonces, cuando la partición se hace más fina y fina y fina, estos puntos de aquí, evidentemente, es una partición del intervalo 0T. Cuando la partición se hace más fina y más fina, en varias situaciones, esta sucesión va a converger a este señor de aquí. ¿Ok? Bueno, eso fue para funciones crecientes. El siguiente paso para definir integrales más generales es pensar en algo que se llama funciones de variación acotada. Y simplemente voy a decir un poquito rápido qué es una función de variación acotada. Aquí como que estamos un poco restringidos con funciones que son crecientes, ¿cierto? A lo mejor queremos tener integrandos que son, integradores que son más generales que funciones crecientes. Entonces, para eso viene, realmente no recuerdo en qué año se introdujo este concepto. De hecho, fue antes que la integral de Lebesgue. De hecho, Lebesgue lo que hizo fue utilizar resultados que ya se tenían del siglo XVIII, XIX. Y el concepto que es como que básicamente donde nos vamos a detener al usar la integral de Lebesgue es funciones de variación acotada. ¿Ok? Definimos la integral, la anterior, cuando f era no decreciente. Y si es no creciente, pues simplemente utilizamos el menos y pues se vuelve, ¿cómo se llama? No decreciente y podemos hacer el mismo truco que hicimos anteriormente. Lo podemos definir usando la integral de Lebesgue. Bueno, ¿qué es una función de variación? Ahora lo que quiero hablar es cómo definimos esta función cuando f es lo que se llama una función de variación acotada. Entonces, definición. Entonces, tenemos una función igual de los reales a los reales. Y la variación total de f en 0t es un intervalo. De nuevo, quiero definir integrales en 0t. Es definida, se define como este numerito
es el supremo sobre las sumas de el valor absoluto de f de ti menos f de ti menos 1, tal que estos puntos ti son una partición de 0t, es decir, t0 es igual a 0, menor que t1, bla, 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 tn es igual a t. Entonces lo que hago es, considero todas las particiones posibles del intervalo 0t y, ¿cómo se llama? Calculo esta suma. Y de todas ellas tomo el supremo. Entonces, la variación total. Entonces, una función se dice que es de variación acotada en 0t si su variación total es finita. Entonces, f es de variación acotada en 0t si b de t de f es finita. Un ejemplo trivial de funciones de variación acotada son funciones que son decrecientes, perdón, no decrecientes, pero no voy a hablar mucho de eso. Lo que voy a hacer es ahora tratar como que de reciclar, o sea, hubo una motivación para empezar con funciones que eran no decrecientes y saltar a lo que es funciones de variación acotada. Y eso es el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice que si f es de variación acotada, en 0t, esto va a ocurrir si y solamente si f puede ser decompuesta como la diferencia de dos funciones, tal que f1 y f2 son no decrecientes. Y esto es realmente como que clave para definir integrales con respecto a funciones de variación acotada. ¿Y alguno tiene una idea por qué? ¿Cómo sería simplemente definir aquí la función, perdón, la integral con respecto a funciones de variación acotada? ¿Qué sería lo más natural de hacer aquí? Quiero reciclar lo que hice anteriormente. Ahora tengo dos funciones. Tengo ambas funciones, f1 y f2 son no decrecientes, y f es simplemente la diferencia de ellos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues simplemente lo que puedo hacer es que la integral de f con respecto a g, pues va a ser la diferencia de las integrales de g con respecto a f1 y a f2. Es la forma más natural de definirlo, ¿cierto? Entonces, definición, si g es medible y bueno, suponte que g es medible. Déjame reescribirlo aquí. G medible y f de variación acotada. Pues la integral de g de s con respecto a f de s la voy a definir, como dije, la diferencia entre las integrales de df1 de s menos la integral de g con respecto a f2 de s. Evidentemente, para que esta definición haga sentido, necesito que el lado derecho haga sentido, que significa que estos dos tienen que ser finitos, de tal manera que este de aquí sea finito también. Y pues se puede probar de nueva manera de que si considero ahora las sumas de Riemann asociadas a este de aquí, a este señor, a lo que me refiero es que si tomo g de xi de f de ti menos f de ti menos 1, pues estas, cuando la partición se hace más y más y más y más pequeña, van a converger a este numerito de acá,
que es como lo estoy definiendo. Ok, bueno, entonces ya sabemos cómo integrar con respecto a funciones de variación acotada. Vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo se hace con procesos estocásticos, y para hacerlo voy a hablar primero, por cierto, preguntas. Evidentemente me pueden hacer preguntas, si no es claro y si mi notación es muy fea. En lo que tomo un poco de café. ¿No? Bueno, ahora la idea es usar esto, y en vez de que F sea determinista, ahora lo que voy a hacer va a ser un proceso estocástico. Y uno de los procesos estocásticos más simples y realmente muy fácil de describir es el proceso de Poisson. ¿Alguno de ustedes ha llevado probabilidad 1 o procesos estocásticos 1? ¿Proceso de Poisson? Sí. Sí, se han llevado. Bueno, no sé si han visto ahí lo que es el proceso de Poisson, pues se los voy a platicar rápido, que es. El proceso de Poisson es simplemente un proceso que cuenta eventos, ¿ok? Realmente una forma de definirlo, usualmente en sus primeros cursos lo definen aquí, el número de arribos independientes exponenciales de parámetro lambda al tiempo t. Voy a ver un momento, nada más, o sea, para aquellos que no lo han visto, simplemente decirles más o menos la idea. ¿Qué es esto de arribos independientes? Bueno, tengo lo que voy a tener son variables aleatorias exponenciales con parámetro lambda, todas ellas independientes. Y pues lo que voy a fijarme es aquí, ¿qué es lo que pasa? Digamos, todas son exponenciales de parámetro lambda. Entonces, algún evento va a ocurrir, algo va a ocurrir, y el tiempo en que ocurren estos eventos, el tiempo entre eventos va a ser distribuido como una variable aleatoria exponencial con parámetro lambda. Entonces, digamos que este de aquí es E1 de lambda. De aquí para acá, todo este intervalo va a ser E2 de lambda. Y por acá tengo E3 de lambda. Lo que hace el proceso al tiempo t es contar cuántos de estos eventos han ocurrido. Por ejemplo, si me paro aquí al tiempo t, ningún evento ha ocurrido porque el evento va a ocurrir en alguno de estos puntos que son después. Entonces, en este caso, el proceso va a ser 0, tiene el valor 0, porque nada ha ocurrido. Entonces, pero si me voy, por ejemplo, aquí, un t de por aquí, pues ¿cuántos eventos han ocurrido hasta ese punto? 1, ¿cierto? Ocurrió este evento de aquí. Entonces, si me fijo cuál es el valor del proceso a ese punto, pues debe ser 1. Y de hecho, para todos los t entre este punto de aquí, entre este punto de aquí y este punto de aquí, pues va a ser 1. Entonces, el proceso se ve más o menos así. Y cuando un nuevo evento ocurre, en este sentido, pues, como estoy contando, aquí sé que el siguiente evento ocurrió aquí, entonces cuento cuántos eventos ocurrieron de aquí para acá, pues van a ser 2. Entonces aquí. Y así me sigo, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer, va a ir escalando. Esta es la forma gráfica de ver el proceso de Poisson. La forma formal de definirlo es definiendo estas variables. Recuerden que estas EIs es mi notación, todas son independientes, idénticamente distribuidas, como una exponencial con parámetro lambda. Y el proceso definido formalmente, uno lo puede escribir de esta forma. La indicadora entre 0t de tau n. Esto literalmente me está diciendo cuántos eventos han ocurrido al tiempo t. ¿Ok? Y si intentan, de hecho, hacer la grafiquita de esto, pues van a obtener una gráfica de este estilo. Dependiendo cuándo estos tau n ocurrieron. Esto aquí lo que va a hacer, va a ser, mejor cambio un poquito de color para que se pueda ver. De aquí, este punto va a ser tau 1. Aquí esto va a ser tau 2.
y este de aquí va a ser tau 3. Entonces, claramente puedes ver de aquí que entre estos puntos, ¿cuántos eventos han ocurrido? Si me paro aquí, pues ha ocurrido 1, si me paro aquí han ocurrido 2, si me paro después de este han ocurrido 3 y así me voy. Bueno, es claro que para cada omeguita, recuerden que ahora lo que tengo es son realizaciones. Tengo omega, perdón. Y esta es la notación que utilizamos en probabilidad. Súper, o sea, realmente es un espacio medible, que en su curso ustedes le llaman espacio medible, para nosotros le llamamos un espacio de probabilidad. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la medida del total de todo omega es igual a 1. Esto es un espacio de medida. Omega es el espacio que le llamamos espacio muestral. F es la sigma álgebra asociada de eventos y P es la medida de probabilidad asociada. Entonces, todas las funciones que tengo aquí son funciones de omega, son funciones medibles, ¿ok? Entonces, este proceso estocástico es medible en el sentido sobre omega, y de hecho, se puede ver que como es creciente, el mapeo n de t de omega también es medible, ¿ok? Porque es no decreciente y continuo por la derecha. Bueno, hablando de esto, para un fijo omega, y esto es para todo omega en omega, lo que vimos ahorita es que lo que llamamos las trayectorias, es decir, fijas un omega y varías la t, eso es lo que llamamos una trayectoria. Las trayectorias de este proceso son funciones no decrecientes. Pues lo que vimos ahorita que esto está 1, tau 2. Su gráfica de esto se ve así. Bla, bla, bla. Exactamente lo que escribí ahorita. Entonces, pues para cada omeguita tengo que esa función es no decreciente. Entonces, por el teorema que vimos anteriormente, entonces existe una única medida asociada a esta trayectoria. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la medida asociada? Tengo ahora una medida que, digamos, pongámosle n de x, y obsérvense que va a depender de este omeguita, porque dependiendo del omeguita que ocurra, los tau 1 pueden ir aquí o pueden ir, el tau 1 puede estar por aquí o por acá o después. La forma de la gráfica es lo mismo, lo único que va a variar es en dónde voy a saltar, dependiendo del omega. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser la medida del Lebesgue-Stieltjes asociada a esta trayectoria? En cada intervalo sería el número de arribos, ¿no? Sí, ¿cuál es el número de arribos ahí? Recuerden, ahora lo que estoy buscando es la medida, perdón, déjame ponerlo, estoy buscando como la única medida tal que si evalúa en A, B, y estoy poniendo este omega para recalcar que depende de cuál omeguita ocurrió. Esto va a ser igual a n de A de omega menos n de B de omega. Les cambié la notación y perdón, debe ser esto al revés. Les cambié la notación y ya como que se cuatrapearon. Esto va a ser f de B y esto va a ser f de A. ¿No se parece a algo que platicamos hace ratito? Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que realmente lo que voy a tener, como lo que hicimos anteriormente, es suma de deltas de Dirac. Pero aquí voy a tener una suma infinita de delta de Dirac porque estos puntos, los tiempos de arribos son infinitos porque sigo contando arribos hasta el infinito, ¿cierto? Entonces lo que tengo aquí que está m de n, perdón, m de n, de x de omega va a ser sumas de Dirac en los puntos en donde salta, en los puntos donde voy, en donde los puntos en los que ocurren
los eventos. Son las delta de Dirac de tau n de omega de x. Y aquí claramente podemos ver dónde el omega está entrando, jugando un papel. Esa es la realización de estos tiempos de arribo, exactamente donde arribaron. Y esta sí es, en efecto, es una suma infinita, porque los tiempos de arriba siguen creciendo hasta infinito. Y es la forma en cómo definimos el proceso de Poisson. Bueno, pues simplemente pues lo que puedo hacer es usar esto para definir integrales estocásticas. Nótense que realmente puedo definir algo que se llama en probabilidad medidas aleatorias, y es una variable aleatoria cuya realización es una medida. Y aquí es fácil de ver que si la defino de esta forma, olvidemos de las omegas. Pues para cada omeguita, tengo un valor de tau n de omega, ¿cierto? Para cada omeguita, este de aquí va a ser una medida de, ¿cómo se llama? Que son una medida común y corriente, la medida que ustedes conocen. Son deltas de Dirac, sumas de deltas de Dirac. Pero pues tiene diferentes valores dependiendo cuál es el valor de estos tau n, ¿cierto? Entonces, para cada omeguita tenemos una realización. Entonces, esto es lo que se llama una medida aleatoria. Y bueno, pues simplemente, pues, ¿cómo puedo definir ahora la integral h de s de n de s? Pues simplemente lo defino utilizando la integral de Lebesgue o la integral de Lebesgue-Stieltjes, la integral de 0 a t de h de s mu f de s. Y si uno le rasca así, ¿cuál es la definición? O sea, si uno le rasca utilizando la definición aquí, pues prácticamente esto va a ser una suma desde n igual con 1 hasta n de t grandota de la función h evaluado en los tiempos que ocurren los arribos. Entonces aquí es fácil de definirlo. ¿Ok? Bueno, esta es, digamos, como que la básica. ¿Cuánto tiempo me queda, Gerardo? Pasamos tardecito, ¿no? Como 10 minutos más o menos. No me jodas, todavía me falta bastante. Bueno, esta es una de las digamos, de las integrales básicas y simples que puedo hacer, eso utilizando Riemann. Pero el proceso del proceso de Poisson es como que a veces medio aburrido, ¿no? O sea, no hay mucha estructura en él. Hay procesos más interesantes, como es el movimiento browniano. El movimiento browniano. Ahora voy a hablar de eso. El movimiento browniano es un proceso estocástico que satisface, es axiomático. Lo puedes definir axiomáticamente o lo puedes construir. Y lo puedes construir, de hecho, usando pura probabilidad, o lo puedes usar, hay varias formas de construirlo. Sí, es demasiado detalles. No tengo mucho tiempo para entrar en eso, pero la definición es la siguiente. Es un proceso estocástico que, si me fijo en él al tiempo cero, es igual a cero, casi seguramente, o lo que significa que la probabilidad de que B0 sea igual a 0 es igual a 1. Orimar. Sí. Si no tienen problema todos los demás, pues igual y te podrías extender un poquito más allá de 10 minutos, ¿no? Porque pues yo creo que como unos 15. Va. Máximo 20, máximo 20. Si está bien para los chavos. Bueno, si no me avisan y me callo. ¿Está bien para todos? 10 minutitos más de su... Sí, no hay problema. ¿Sí? Para mí está bien. ¿Está bien? Vale, pues. B tiene incrementos independientes y estacionarios. ¿Qué significa esto? Que B de t menos B de s, que sean estacionarios, significa que si me fijo en dos tiempos t y s, t mayor o igual que s, esto tiene la misma distribución que B, evaluado en t menos s. Significa que tengan incrementos independientes, significa que si me fijo en tiempos arbitrarios, tn, y me fijo en los incrementos asociados en esos tiempos, bt1 menos bdt0, bt2
2 menos B de T1, bla, 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 B de T N menos B de T N menos 1. Todas estas variables aleatorias son independientes de sí mismo. Y una de las cosas importantes en la definición, que es la 3, es que las trayectorias son continuas y que la distribución de B al tiempo t es gaussiana con media 0 y varianza t. Ok, bueno, en principio si tengo este proceso, históricamente se llama Brown porque fue un botánico biólogo que lo introdujo. Él lo que quería modelar es como el polen se movía en el agua. Lo que hizo es dejar caer un polen y siguió su trayectoria. Y basado en eso dijo, bueno, debe de tener estas propiedades. Y pues gracias a eso, es por eso que se llama movimiento browniano. También se llama proceso de Wiener. No importa cómo lo quieran llamar, esa es su definición. Y uno, pues les gustaría realmente tratar de definir ahora la integral con respecto al movimiento browniano. ¿Cuál es el problema con tratar de utilizar la integral de Lebesgue? O ¿cómo se dice? El approach, Gerardo, ¿me ayudas? El approach, ¿Approach como acercamiento? No, ¿Procedimiento? El procedimiento, gracias. El procedimiento de Lebesgue sería natural de intentarlo usar, sí, intentar usarlo aquí, ¿cierto? Tenemos toda una teoría de Lebesgue, pues vamos a ver si la podemos utilizar o no. Para eso, pues, ¿qué es el ingrediente importante, como les dije anteriormente, para definir integrales de esta forma, en el sentido de Lebesgue? Es que la función f aquí sea de variación acotada. El problema de lo que va a ocurrir aquí es que las trayectorias del movimiento browniano no son de variación acotada. De hecho, hay un resultado muy bonito, muy, muy, muy bonito, que te dice lo siguiente, que si f es de variación acotada, entonces es diferenciable casi donde sea. ¿Qué significa que sea casi donde sea? Pues los puntos en cual la función no es diferenciable tienen medida de Lebesgue igual a 0. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar aquí es que las trayectorias del movimiento browniano no son diferenciables. No existe, el movimiento browniano es diferenciable en ninguna parte. De hecho, se han visto de estas, ¿cómo se llama? Estas funciones feas que son continuas, pero no son diferenciables en ninguna parte. Bueno, esa es una realización de una de las trayectorias del movimiento browniano. Por ejemplo, la escalera del diablo, creo que es la función ¿cómo se llama? Cantor. De Cantor, la función de Cantor. La función de Cantor es una realización del movimiento browniano. De hecho, se puede probar. Está dentro de la... Bueno, es el problema. El movimiento browniano, y esto es lo que voy a decir, el movimiento browniano es diferenciable en ninguna parte. Entonces, pues, aquí es donde todo lo que les platiqué en los pasados 40 minutos, pues, no sirve. Totalmente, pues, se acabó. No podemos usar lo de Lebesgue. Entonces, tiene que usar otra cosa. Y lo que hice hincapié anteriormente fue en las sumas de Riemann. Es exactamente cómo comenzó Ito a estudiar este problema. Él quería definir integrales de esta forma con respecto al movimiento browniano. Él quería definir esto. ¿Por qué? Bueno, su principal motivación era definir ecuaciones diferenciales estocásticas en la esfera. De hecho, su famoso lema de Ito realmente lo necesitaba para probar que existían soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas tomando valores en una esfera. A lo mejor si hay alguno de ustedes que está haciendo o que les interesa finanzas, pues este lema de Ito se utiliza muchísimo, pero realmente la motivación de Ito era puramente teórica. No le interesaba para nada las finanzas ni nada. Hoy en día se utiliza muchísimo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Bueno, pues lo que voy a intentar de hacer es, para definir esta cosa, pues
me voy a fijar en las sumas de Riemann. Y en particular se fijó, y ese es el ejemplo clásico, en el caso en que H es igual a B. ¿Ok? Para darte una idea de qué es lo que va a pasar. Bueno, si considero las siguientes sumas de Riemann, ¿ok? Entonces, esto lo puede escribir fácilmente. Bueno, no fácilmente, haces las cuentas, no es tan complicado. Lo que estoy agarrando aquí es una partición de 0t. ¿Ok? Esto va a ser un medio de b de t cuadrada, menos la suma desde igual con 1 hasta n de b de ti menos b de ti menos 1 al cuadrado. Entonces ahora lo que me quiero ver es, esta es una sucesión de variables aleatorias. Quiero saber si eso converge a algo. Entonces, si me fijo en el lado contrario, pues lo único que tengo que checar es a qué converge esta cosa. Y no es muy difícil usando ¿cómo se llama? La ley de grandes números, demostrar que ¿Por qué la ley de grandes números? Bueno, los incrementos son independientes. Entonces tengo sumas de variables aleatorias independientes. No son idénticamente distribuidas, pero casi idénticamente distribuidas. Porque pues la partición se hace más y más y más pequeña. Entonces, no es difícil demostrar que esto va a converger en probabilidad a su esperanza, usando la ley de los grandes números. Y la esperanza de eso, pues es t, si uno hace las cuentas. Porque pues es la forma en la que estoy definiendo el movimiento browniano. Entonces, bueno, esto va a converger en, de hecho, esto es importante para mí decirlo. Esta convergencia va a ser en probabilidad. La convergencia no pasa casi seguramente, pasa casi seguramente en algunas particiones, pero con otras particiones no va a ocurrir, dependiendo de qué tipo de partición, ¿cómo se llama? Uno escoja aquí. Esta convergencia es casi seguramente. Lo que sí es cierto es que en general la convergencia es en probabilidad. Para ciertas particiones, de hecho, va a diverger. ¿Ok? Y eso es realmente relacionado con el hecho de que las trayectorias del movimiento browniano no son de variación acotada. Bueno, pues con eso, pues lo que tenemos es que estas sumas de Riemann, lo que podemos concluir es que si vemos esta igualdad, tenemos que estas sumas de Riemann van a converger en probabilidad a un medio, ahora ya lo hago más grande, b de t cuadrada menos t. Y hay algo que, o sea, a lo mejor ustedes han escuchado o leído, es que esta es la que es la integral de Ito, lo que vamos a conocer como la integral de Ito. ¿Y por qué es la integral de Ito? Bueno, pues porque el integrando lo estoy evaluando en el punto izquierdo del intervalo cuando considero las sumas de Riemann. ¿Por qué es eso? Bueno, si intentas ahora calcular el límite de las sumas de Riemann, en vez de considerar el lado derecho, el lado izquierdo de tu intervalo, consideras el lado derecho de tu intervalo. Eso quiere decir que si en vez de considerar estas sumas de Riemann, considero la siguiente suma de Riemann, b de ti menos b de ti menos 1. No estoy poniendo los límites en la suma, espero que sea obvio. Pues si hago un 0, si hago un 0 de manera, ¿cómo se llama? Lista. Esto lo puedo escribir como b de t de i menos b de t de i menos 1 al cuadrado, más la suma de b de t de i menos 1, b de t de i menos b de t de i menos 1. Significa que esta suma la puedo expresar como dos sumas, en el cual esta suma de aquí es exactamente la suma que consideré anteriormente, y ya sé cuál es el límite. El límite de se va en probabilidad a un medio de b de t menos t, perdón, cuadrado. El problema,
Y aquí es donde aquí es donde literalmente todo cambia en comparación con la teoría clásica, la teoría de Lebesgue o la teoría de Riemann-Stieltjes o Lebesgue-Stieltjes, es que estas sumas que las llamamos la variación cuadrática, ¿por qué? Pues porque en vez de tomo los incrementos pongo al cuadrado. Si se recuerda anteriormente, la variación total era tomar estos incrementos y el valor absoluto. Bueno, esto que se llama la variación cuadrática no converge a cero. De hecho, va a converger, como les comenté anteriormente, va a converger en probabilidad AT. Entonces, aquí tenemos una como que contradicción que puede parecer como que rara. Es que las sumas de Riemann, las sumas de Riemann no convergen al mismo límite. Por un lado, tengo que si considero las sumas de Riemann y evalúo mi función en el lado izquierdo del intervalo, converjo esta variable aleatoria. Pero si considero ahora, si ahora evalúo mi función en el lado derecho del intervalo, me refiero a esto, pues voy a converger a límites totalmente distintos. ¿Ok? Bueno, basado en eso, a lo mejor en su curso van a ver por qué nos interesa a los probabilistas esta es la buena, esta es la buena, esta no es la buena. Y tiene mucho que ver en algo que llamamos adaptabilidad. Y que eso me va a dar, si trato de definir procesos, si trato de definir un proceso basado en la integral estocástica, voy a obtener algo que va a ser una martingala. Y bueno, el proceso, de hecho, se puede generalizar. ¿Cómo se llama? Este proceso de tomar sumas de Riemann. Entonces, déjame rápido decir cuál fue la genialidad de Ito, qué es lo que él hizo. Lo que hizo fue considerar, o sea, el procedimiento de Ito. Lo que hizo fue considerar un proceso estocástico continuo, que significa que para cada omeguita las trayectorias son continuas, y acotado. La de acotado no importa, pero es simplemente para explicarle la idea. Entonces lo que hace, bueno, pues lo que voy a hacer es lo que haces en medida. Aproximo por procesos, por funciones simples. En este caso le llamamos procesos simples. Defino la siguiente aproximación. Donde estos TIs generan una partición del 0T. ¿Ok? Y pongo N porque son N los que estoy considerando ahí. O sea, es una sucesión de procesos, una sucesión de procesos estocásticos que son constantes en intervalitos. ¿En cuáles intervalitos? Estos. Bueno, cuando la partición se hace más y más pequeña, va a converger casi seguramente a H, esta sucesión de procesos. Y pues lo que hizo Ito es definirlo, pues como lo haces, o sea, como usualmente lo vas a hacer lo hiciste con Lebesgue, lo hiciste con Riemann, calcula sumas de Riemann. Entonces la integral de 0t de h de s de bs n, pues lo define como la suma de Riemann asociada a esa aproximación, que es la suma desigual con 1 hasta t de h de t y menos 1, los incrementos, ¿cierto? Y lo que es el paso fundamental en su construcción es la isometría de Ito. Si agarro, lo que Ito probó es que si agarro la esperanza, estas van a ser variables aleatorias con esperanza 0. Entonces, si ahora considero su varianza, que va a ser la esperanza de esta cosa al cuadrado. Esto no es otra cosa que la esperanza de la integral de 0 a t de h de s. Lo que va a pasar es que meto el cuadrado aquí adentro. Perdón.
h de s n al cuadrado ds. Entonces, esto es lo que probó Ito, es como que el paso fundamental en la construcción. ¿Y por qué es una isometría? Bueno, del lado derecho tengo un espacio de funciones cuadrado integrables. Esto va a ser L2 de omega fp, ¿cierto? Y del otro lado que tengo, también tengo un espacio L2. ¿Pero cuál va a ser el espacio L2? Pues es el espacio L2 de omega 0t, porque ahora estoy integrando con respecto a la medida de Lebesgue aquí y con respecto a la medida de probabilidad asociada. Y aquí tengo la medida dp de S, la medida producto entre la medida de Lebesgue y la medida de probabilidad dada. No pongo aquí la sigma álgebra porque es entrar en muchos detalles y no es lo importante aquí necesariamente. Entonces, utilizando esta isometría, de hecho uno puede probar, dado que esta sucesión converge a H2 en este espacio, de hecho va a converger en este espacio, pues se puede probar que de hecho esta sucesión es una sucesión de Cauchy. Y como L2 de omega fp, y se puede, de hecho, se prueba que es una sucesión de Cauchy usando este espacio de acá, nos vamos del espacio L2 omega fp, nos vamos a este L2 omega cruz 0t, dpds, se prueba que es una sucesión Cauchy aquí, por lo tanto, es una sucesión de Cauchy en L2 de omega fp, y como L2 es completo, pues es una sucesión de Cauchy, pues este señor de aquí debe tener un límite. Y ese límite es el que se le llama la integral estocástica. Entonces, la integral estocástica, con respecto a H, el que quería integrar con respecto al movimiento browniano, es el límite en L2 de estas integrales simples. Y este procedimiento, estos pasos que le estoy dando aquí, pueden ser generalizados a lo que llamamos martingalas locales y semimartingalas. Semimartingalas es lo máximo a lo que se puede llegar y, digamos, en términos, digamos, muy mundanos, una semimartingala la puede escribir como suma de un proceso de variación acotada más un proceso más una martingala local. Esa no es la definición precisamente, pero es una de las caracterizaciones en ciertos casos que se puede tener. Y la construcción general de Ito va más allá, o sea, esta es como que la basiquísima por el movimiento browniano. A lo mejor después, si estudian un poco más de análisis funcional o probabilidad o análisis estocástico, van a ver esta construcción que es un poquito más, que es más general. Y yo creo que ahí voy a terminar, porque ya casi me tomé los 10 minutos. Como último, mi último comentario de esto. Bueno, como les dije, la integral de Ito se puede definir, o sea, este procedimiento, estos 4 pasos, se pueden usar con semimartingalas y es lo más allá de lo que se puede llegar. Hay procesos bastante interesantes que no son semimartingalas y es realmente un problema abierto cómo definir esa integral, cómo definir integrales estocásticas con respecto a esos procesos que no son semimartingalas. Un ejemplo clásico que es bastante usado en la práctica, especialmente en finanzas, es el movimiento browniano fraccionario. El movimiento browniano fraccionario es un proceso estocástico gaussiano, pero no es una semimartingala en general. Entonces, ahí hay un problema bastante... Hay formas de definirlo, dependiendo de cómo definas la integral estocástica, pues obtienes ciertos resultados. O sea, no hay una teoría unificada de cómo se debe de definir la integral estocástica cuando tus procesos no son semimartingalas. Cuando son semimartingalas, el consenso es usa la construcción de Ito o usa la integral estocástica de Ito y esa es la que usamos. Y pues y por aplicaciones hace mucho sentido. A lo mejor después lo van a ver en alguno de nuestros cursos. Y pues yo me dedico a usar este tipo de procesos y aplicarlos en finanzas. No solo trabajo en finanzas, también trabajo en general en análisis estocástico, como les dije. Y pues ya, creo que con esto es suficiente. Con esto termino. Gerardo.
Sí, bueno, pues muchas gracias. Eh, le aplaudimos a la distancia a Omar. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario o algo. Yo sí. Adelante. ¿La isometría de Ito también se cumple para otros procesos integradores? No, realmente, de hecho, bueno, no lo dije aquí, pero solamente se cumple para martingalas locales. Y Y, evidentemente necesitas condiciones de integrabilidad. ajá, sí, porque, bueno, yo ahorita estoy estudiando de eso y se me hizo raro que pues, la isometría de Ito es muy importante en los libros de integración estocástica respecto al browniano y después Sí. pues realmente ni siquiera mencionan, eh, ni siquiera específicamente las condiciones para que se siga cumpliendo para martingales locales. Necesitas condiciones de integrabilidad. O sea, hay una, y es que esto ya es algo que es muy de probabilidad, y muy de análisis estocástico. Utilizamos algo que se llama tiempos de paro. Utilizando estos tiempos de paro, tú puedes hacer la construcción, exactamente esta construcción, y suponer que todos tus procesos son acotados. Es una técnica que es puramente probabilística, que se llama ¿Localización? localización. Entonces, utilizas esta localización y entonces supones que tu martingala es acotada. Entonces, bajo esas condiciones, bajo condiciones de integrabilidad, ¿a qué me refiero de integrabilidad? Me refiero a integrabilidad con respecto a la medida de probabilidad. Integrabilidad aquí. O sea, lo que va a pasar en la isometría de Ito en general, lo que voy a hacer es voy a agarrar esto, lo voy a tomar al cuadrado y le tomo su esperanza. Esto va a ser la esperanza, lo mismo h de s al cuadrado, pero ahora voy a integrar con respecto a un proceso que es la variación acotada, la variación cuadrática de m. Y este proceso aquí es especial, entonces es lo que sustituyes. Entonces lo que supones usualmente es que m, para hacerlo general, que utilizando esta localización, es que m es acotada, y como m es acotada, este proceso aquí va a ser acotado, entonces lo único que requieres es esta integrabilidad, condición de integrabilidad. Pero si lo piensas como integral de Lebesgue, esto está bien definido porque son positivos. Pueden ser infinitos ambos lados, pero están bien definidos, ¿cierto? Sí. O sea, sí, para martingalas locales se vale. Para semimartingalas no es cierto, pero utilizamos esa descomposición que te platiqué, que les comenté de una semimartingala es suma de una martingala local y un proceso de variación acotada. Digamos, una suma de un browniano más un proceso de Poisson. Es una semimartingala. ¿Tienes más preguntas? Yo sí tengo una duda. Ajá. Mencionaste que este hito estaba trabajando en algo que era como ecuaciones diferenciales estocásticas en una esfera. Sí. Bueno, ¿cómo qué es eso? Bueno, es que no me imagino que estaría, que estaba haciendo ahí, ¿no? Eso, no, es bastante, o sea, lo que va a pasar ahora es que el movimiento browniano tiene una caracterización en el sentido de análisis. Hay algo que se llama el generador infinitesimal. Y es, o sea, el movimiento, a lo mejor lo han visto, han escuchado hablar de la fórmula de Black-Scholes. No sé si alguno de ustedes han escuchado hablar de eso. Bueno, la fórmula de Black-Scholes viene de una fórmula más general que se llama la fórmula de Feynman-Cach, que relaciona soluciones de ecuaciones diferenciales parciales con cierta clase de procesos estocásticos. ¿Ok? Entonces, basado en eso, hay algo que se llama un generador infinitesimal, que es un operador que es asociado a esa ecuación diferencial que tienes, ecuación diferencial parcial. Bueno, entonces lo que Ito estaba tratando de hacer es construir un proceso estocástico en la esfera. Perdón. O sea, tienes la esfera
Entonces ahora lo que quiero es construir algo, un proceso estocástico que se parezca al browniano, pero que vive en la esfera. Entonces algo así, está haciendo esto, y se va por aquí atrás, y nunca se sale. ¿Ok? Entonces, lo que le interesaba a él es generar algo, un proceso que tiene las mismas propiedades que el movimiento browniano en la recta real. Entonces tienes un proceso estocástico que toma valores en la esfera y que se parece mucho al movimiento browniano. No es el movimiento browniano, pero se parece muchísimo al movimiento browniano. De hecho, se puede expresar, lo que es curioso es que este proceso de aquí se puede expresar como una integral estocástica de Ito con respecto a un movimiento browniano común y corriente. Y de hecho, o sea, lo que le interesaba es funciones o procesos estocásticos o ecuaciones diferenciales estocásticas en cuyo ruido, o sea, las ecuaciones diferenciales estocásticas son de esta forma. Son dx de t igual a mu de x de t más sigma x de t dv de t. ¿Ok? Estas son ecuaciones diferenciales estocásticas. Sigma es una función, sigma y mu son funciones deterministas, y aquí la integral aquí es definida en el sentido de Ito, los que les platiqué ahorita hace ratito. Entonces lo que hizo él es sustituir esto por un proceso que se parece mucho al movimiento browniano, pero que vive en la esfera. Eso fue lo que hizo. Los detalles son mucho más de análisis, son mucho más relacionados con el análisis, pero son cosas muy bonitas que realmente desde el punto de vista teórico son bastante interesantes. Y de hecho este es el problema que a él le interesaba. A él le interesaba construir la fórmula de Ito que él utilizó fue para construir este movimiento browniano, este movimiento browniano en la esfera. Un proceso estocástico, como dije, un proceso estocástico que se parece muchísimo al movimiento browniano, pero sus trayectorias viven en la esfera. ¿Más preguntas? Voy a detener la grabación. Sí. Agradecemos a Mari y a ver si ahora alguien tiene un poco más, alguna otra pregunta.